Estamos de regreso. Gracias por quedarte ahí y acompañarnos en esta cantidad de comentarios con el propósito de promover ciudadanía responsable. En este primer día de la semana, porque muchos claro, pensamos que el domingo es el último día. pero es el primer día primero de la semana. Es el primero. Y hacemos un resumen siempre de las informaciones más importantes durante la semana que acaba de concluir. Y lógicamente visualizando la semana que comienza ya mañana lunes. Los Semana laboral. políticos, de manera muy particular de oposición, tanto el Partido de la Liberación Dominicana y su comité político y ¿cómo se llama el grupo de los verdes? El comité político. No, la fuerza del La pueblo. dirección política. La dirección política de La Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo. Así es. Respondieron. Pero ¿y cómo esto de los verdes, Sí, profesor? sí, es que ¿Por qué esa parte? del grupo de Leonel, eso es lo que quiero decir. Por ese grupo de los verdes se ok. oyó como muy... Sí, es sí, la dirección muy política alejado no, de la Fuerza del Pueblo, Por- partido como una mayoritario. desconsideración Partido mayoritario. de la fuerza Sí, del pueblo. eufemismo De un hombre que fue del presidente mayoritario. en 3 ocasiones en la República Dominicana. Así es, si quiere ser más. No sé para qué, pero ahí vamos. La Fuerza del Pueblo y el PLD le respondieron al discurso del presidente, pero de manera particular en la alocución de la Fuerza del Pueblo en la persona del presidente, del expresidente Leonel Fernández. Es decir, fue muy enfático en responderle a los números del Banco Central. E inusualmente, algo que no ocurre, porque Valdés Albizu no habla públicamente, el gobierno decidió responderle a los pronunciamientos del doctor Leonel Fernández usando al Valdés Albizu como el vocero. Y yo en lo personal me encontré extraño porque todos nosotros sabemos que los 16 años de gobierno del PLD más los 4 intercalados anteriores, los 20 años, Valdés Albizu fue el gobernador del Banco Central. Sí. Y yo decía fuera de cámara a Edward, le preguntaba si alguna vez él fue de los muchos dominicanos que decíamos que el crecimiento económico vaticinado por el Banco Central no se veía en las mesas, pero había crecimiento, hubo crecimiento económico de manera casi irrefutable. Ahora Leonel Fernández le dice al gobierno y al Banco Central que sus números no son reales. Y Valdés le demuestra que eran reales antes y que son reales ahora también. Sí, lo que pasa es que es un tema muy sensible, tema de la... Sin embargo, Eduardo, disculpa que te interrumpa, tanto el gobernador del Banco Central como el expresidente Leonel Fernández estaban hablando lo mismo. Porque el presidente Leonel Fernández utiliza un término que a mí, yo lo anoté porque me llamó bastante la atención, es como un rebote estadístico. Ellos hablan de un rebote. Yo digo, ¿pero qué será el rebote? Y luego entonces, el miércoles, cuando le responde el gobernador del Banco Central a la locución del presidente Fernández, que le dice, ciertamente lo hubo, porque cuando comparamos con el año 2020, realmente en el 2020 la economía lo que hizo fue que se disminuyó, que es lo que explicaba el presidente Fernández. Entonces, cuando tú comparas este año con el 2020, sí realmente la economía subió. Ahora, cuando tú la comparas con la economía real que tenía la República Dominicana antes de la pandemia, entonces no es así, o sea, no es un 13%, al contrario, aún existe un déficit. Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo gobernador lo explica así y entonces la Fuerza del Pueblo sale al otro día a decir, en la persona que dirige la Secretaría de Asuntos Económicos de Economía de ese partido, y entonces salen a decir, bueno, pero han dicho exactamente lo mismo, entonces el presidente Fernández tenía razón, porque cuando el presidente Fernández habló, se sintió como un silencio del gobierno, como cuando el profesor en la universidad está dando una cátedra y termina de hablar y dice, ¿alguna pregunta? Y todo el mundo se queda en silencio y el profesor dice, bueno, pero
o entendieron todo o no entendieron, entendieron nada. nada. Entonces así ocurrió al principio. Entonces vemos como el miércoles, ya 2 días después, sale una persona que nunca yo le había escuchado la voz. Yo no sabía cómo hablaba ese señor. ¿Valdés Alviso? Yo no sabía cómo era su tono de voz. No, pero sí, él regularmente aparece cuando da los informes. Pero no en el contexto En que ese lo hizo. contexto, bueno, pero- contestándole y sobre todo a quien fuera su jefe. Quizás, el presidente Fernández. quizás a mí me había llegado la nota de prensa, quizás a mí me hubiese llegado la nota de prensa nada más, pero yo nunca había visto a ese señor, Sí. porque él lo que salió a defender fue, y hay que dejar claro eso aquí, él salió a defender la institución que él representa, él es la cara de esa institución. Claro, y por Ahora, y es una la cara institución, vitalicia. es la institución que no puede estar desacreditada porque internacionalmente es la que se toma para medir la economía de la República Dominicana Claro. y compararlas con otros Y que países. ha arrojado buenos datos, sobre todo en una época tan difícil Tan Los difícil. organismos, como lo es el los organismos COVID. internacionales están diciendo que la economía en la República Dominicana ha crecido y es una de las que más Está ha en crecido en la recuperación. región. Está en Después, recuperación. después del COVID, o sea, obviamente. post-COVID, estamos todavía en COVID, Exacto. pero post-COVID es una de las economías más florecientes y tiene mucho que ver con la reapertura, lógicamente, y siempre lo explica el mismo gobernador, y el tema del turismo. Yo lo que Eso no creo se puede es, esconder. yo creo que es un asunto que ni el PLD ni Leonel Fernández deben cuestionar los números del Banco Central, porque un cuestionamiento de ello al Banco Central, haciendo exactamente lo que hacía cuando hoy era un gobierno, es un contrasentido y es un desdecir. Le hace daño a ellos mismos. Claro, claro. Porque estamos Entonces, hablando de un hombre que manejaba esos mismos datos y que publicaba esos mismos datos en los gobiernos de ellos. Así es. Pero, y que ellos salieron siempre a defender cuando lo que hoy son gobierno eran Sí. oposición, decían que no era verdad tal crecimiento. pero como que no, eso no era, no es como la línea del doctor Fernández, como salir a criticar esos datos, un hombre tan estadístico, un hombre que lleva tantos números, como que como que se salió de la. ¿A qué se debe, profesor? Que él se salió como de su línea, No, de su ideología política, podríamos decir. No, porque la ideología política de Leonel es la búsqueda del poder. O sea que él son reacciones que van Claro, afines a un proyecto mayor. Es decir, eso no es así. De hecho, su oposición a la modificación constitucional es sumamente una reacción de carácter político, porque él sabe que una modificación constitucional en ese Congreso, como decía Yaniri hace un momento, no se va a dar si no se sientan con los PLDistas a quitarle el impedimento a Danilo Medina. En términos populares, profesor, usted está diciendo que el profesor Fernández lo que quería buscar sonido. Claro, Sí. claro. Bueno, pero lo generó. Entendí bien, capté la idea. No, pero Claro, lo claro, generó claro. de tal manera que lo generó de tal manera que es al presidente Fernández, a ese expresidente que se pronunció, que le responden. Porque no se le respondió al PLD. Quiero que sepan aquí que el gobierno le dijo al PLD: lo que ustedes digan, a nosotros no nos importa. Y se voltearon a hablar con el presidente Fernández. Eso hizo el gobierno. Últimamente hemos visto más oposición de la Fuerza del Pueblo al PRM que el mismo PLD. Ha estado tranquila la cosa. Sobre todo con el tema del asunto del estado de emergencia que vamos a tocar más adelante. Cuando le condenen a Víctor Díaz Rúa en los próximos días, ellos van a... Pero ¿y cómo usted le condena? Por eso es un caso que está todavía pendiente. No, y que está sus en abogados, proceso. y sus abogados además, Usted está adelantando que van que a eso es condenar a eso Víctor Díaz eso Rúa. es un tema, eso es Pero, un tema que hay que oye, tratar también aquí hoy. Oye. Ahí queda en ese expediente Díaz Rúa del lado de Leonel Ujú. y Tommy Galán del lado de Danilo Medina. Esos dos van presos. Eso que no se lo despinte nadie. Rondón por los empresarios y el otro, el abogado, Pitaluga. Ujú. Y por el PRM, PRD, Ujú. van Rodríguez Ujú. y Andrea Bautista. No son solo de pinta a nadie. Ahora, los abogados, tanto de los que ya han finalizado
No, según los abogados de la defensa, él- nadie es culpable. Pero está bien, nadie es culpable, pero ellos Ese es su trabajo pero también. ellos están pidiendo, pero ellos están diciendo que las pruebas no son suficientes y que hay que sacarlos de ahí, de ese caso, inmediatamente. Porque ellos están aprovechando de lo mal estructurado que esté el Que expediente. no, Y que siempre ha pasado. precisamente, Mira. que precisamente yo digo, ¿y quién estructuró ese expediente? Jean Una Alain. persona que hoy está en Najayo. Ujú. Jean Alain Rodríguez. Yo no entiendo y que eso, se ¿eh? va a vindicar cuando metan preso a esos tipos. Ujú. Se va a Sí, vindicar. sí. Es un Bueno, tema importante, ¿eh? Eso es un Entonces, tema que ellos bastante decidan, importante. es decir, o lo mandan para su casa para completar el descrédito de Jean Alain y terminamos entonces en la Plaza de la Bandera todo el mundo, o condenan y terminan admitiendo que Jean Alain tenía razón cuando hizo el expediente. Exacto. Yo Y creo también que se puede va a ocurrir. victimizar Jean Alain Rodríguez. Yo creo que entonces pasaría a lo primero. Sí. A diferencia de que entiendo que lo que se va a argumentar es Pero Jean que Alain- Jean Alain no estructuró. Pero Jean Alain está preso por haberle faltado el respeto a doña Miriam. Es por eso. No, profesor. No. Claro. Ahí se habló muchas cosas. Bueno, y esos pero plátanos no. en esa caja, en esa Él- caja. él- él está eso preso, es eso una, no, eso eso es no es una verdad. falta de, Durante esa su sí es la Mira, verdadera falta no, de respeto al país. No, es que eso no fue verdad. Eso no fue verdad. De los dos plátanos eso no fue verdad. Y Jenny lo aclaró que eso no fue verdad, que ella habló en términos figurados. Pero en sentido figurado. No, entonces, por eso es que la justicia dominicana tiene su problema. Jean Alain está preso por haberle faltado el respeto a doña Miriam en el Consejo Nacional Pero de la ella, Magistratura. pero, profesor, pero ella, la pero Jean misma Alain tiene un Miriam, expediente pero de la, corrupción pero la misma multimillonaria. Miriam ¿De qué? dice ¿De que qué? no estaba de acuerdo. De alterar obras en cárceles y todo eso. Que la quién cárcel, por que ejemplo, quién de la la Victoria, hizo, por ejemplo. que quién la hizo. El señor Macarrulla dijo que en la construcción de la nueva Victoria ni hubo maldad en la licitación, que fue licitación Pero eso fue el limpia. expediente que presentó profesor del Ministerio Pero está Público. bien, pero el ministro de la presidencia dijo... Pero que él no es Ministerio Público. Pero él no está ni ha sido llamado. Pero él es un funcionario del Pero gobierno. podría, él no es pero Ministerio podría Público. ser. Bueno, Pudiera ser llamado. Yo creo que el tiempo como se está pasando. La idea es que el señor Macarrulla dijo que ahí no hubo dolo en la construcción ni en la licitación, ni hubo alteración. Pero que entonces el de- Ministerio Público no puede llevarse de lo que diga Macarrulla. Es un expediente que está en proceso. Así Ah, es. pero está Y bien. su opinión Él no es Ministerio Pero usted Público. y Su yo- opinión no puede variar no un es la Usted expediente. y yo investigación. estamos en lo mismo. Usted y yo estamos diciendo no debería ser así, pero es. Lo cierto es que Jean Alain está preso preventivamente por actos de Porque le corrupción faltó el respeto. durante su gestión No, como Porque ministro. es que le- doña Miriam Germán dijo que ella no sabía nada de eso y fue la primera que salió a decir que ella se desligaba de eso. Ella no sabe nada de eso, no tiene nada que ver con eso, pero era un tema que un asunto que había que resolver. ¿Qué dice el del Ministerio expediente de Público. acusación de Jean Alain? ¿Que le Eso. faltó respeto allá? Ah, No. No, porque es que eso no Ajá. es penal. Ajá. No, claro. Ese no es penal. eso no es Entonces, bueno. Entonces le crearon un expediente. Sí. ¿Y cómo le pueden crear un expediente? Pues entonces él tiene, En este país. si de Pero mí, como él se lo creaba a los otros. no, es igual. pero Él y está- cuando una persona está en un puesto público y recibe dinero, en el caso de la justicia, para libertar a una persona que sí ha hecho cosas muy Pero malas. eso se lo probaron a Jean Alain. Bueno, no se lo han probado, pero Ahora, lo acusan. no. Ahora, yo digo que ninguno de los abogados de Jean Alain ha defendido más a este hombre que el profesor en el día de hoy en el programa. Ya lo sabe. Ya lo sabe Una usted, defensa lo sabe tremenda. usted y lo sabe usted. No, yo lo que ocurrió es que cuando doña Ana Epifania Pérez me enseñó a leer y escribir en San Juan de la Maguana, yo renuncié a la estupidez. Entonces yo sé leer y escribir. Bueno. No, nosotros tenemos que quedarnos así, No, pensando que no, fue esa pues, la razón. el profesor El me dio Ministerio una Público. buena explicación del caso de Jean Alain, que yo no conocía, de verdad. Exacto. Pero lo que le quería, o sea, lo que toqué al principio era, bueno, el expediente Jean Alain dice que hubo casos de corrupción durante su gestión como Procurador General de la República. Y que si Jean El Alain, profesor- no, porque Jean Alain todavía no es culpable. ¿eh? No es culpable, No es- pero al está igual- preso preventivamente. al igual el que Ministerio Víctor Díaz- Público presentó Al igual su que acusación. Víctor Díaz Rúa, al igual que Andrés Bautista,
al igual que Tommy Galán, al igual que todos los involucrados aquí, todas las personas que tienen prisión preventiva, y aún no se le ha condenado en un pero tribunal, yo sé que lo van a condenar. Ah, bueno, pero ya eso son informaciones ¿Y a que usted Jean Alain lo van a tiene. condenar? Claro, También. también. Por Pero faltarle por respeto a fa- Miriam. No, por porque actos de ese no es, corrupción. por eso, por lo que está diciendo ella. ¿Por qué? Por actos de corrupción. Ah, No probado, pero se lo van a probar. profesor, porque usted está... Bueno. Yo eso no lo entiendo, que no es probado Profesor vino hoy, vino duro. Yo le decía al principio que venía duro el hombre. con este tema, señores. Es difícil, es difícil. No, pero es que nosotros tenemos que tratar de delante del público decir las cosas como son. Es decir, nosotros tenemos muchos casos sonando en la justicia y nosotros somos partidarios de que hay una persecución real contra la corrupción. Pero nosotros también tenemos que pensar que tú no puedes quedarte como que no te importa la selectividad. Entonces, Yo escuché, profesor, en el juicio de medida de coerción, a los abogados del Ministerio Público, incluyendo a Camacho, a Jenny, con una serie de acusaciones de actos de corrupción de Jean Alain Rodríguez, el Procurador General de la República del gobierno pasado, sobre evaluación de obras y todo esto. Todo esto fue un montaje, según su opinión. No, porque mira qué es lo que ocurre. Yo puedo presumir que eso que está ahí fue mal hecho. Y luego entonces los tribunales no se basan en lo que tú me estás diciendo, sino en lo que tú puedes probar en los tribunales. ¿Está preso preventivamente, injustamente, Jean Alain? Bueno, yo soy de lo que creo que Jean Alain tiene que pagar por haber insultado a doña Miriam. Pero por eso no, No, es que porque- no debe pagar. Porque yo quiero por que eso no sepas debe pagar. que él no debe Ir a pagar la cárcel por eso. Por eso y por el concurso que sacó a Jenny Berenice de la Fiscalía del Distrito. Esas son las dos razones que no son ilícitos penales por las que Jean Alain tiene su expediente con toda la hazaña, independientemente de que él sea culpable o no de los hechos que Profesor, se le para imputan. finalizar, y disculpe que le estoy haciendo como una entrevista a usted, Hágamela, pero es que yo hágamela. estoy conociendo Asombrado. cosas que no conocía. Ajá. Supongamos que sea un televidente, un dominicano más. Entonces, la única falta de Jean Alain que ha cometido, según usted, es faltarle el respeto a doña Miriam Germán. Porque un segmento amplio De de la todo población... de todo lo otro él es libre. La razón por la que un segmento amplio de la población dominicana odia a Jean Alain es por eso. Y a eso se le suma todo pero lo demás. No podemos llevarnos de la opinión popular. La opinión popular Bueno, sí entonces, lo usted critica por esta parte. dígaselo al Ministerio Público. Pero estamos hablando de datos, de No, acusación, porque el de Ministerio documentos. Público tiene datos y el Ministerio Público va a tener que probar todo eso que dijo, al igual que los abogados de Jean Alain tendrán que defenderlo. No, ya el profesor lo está defendiendo aquí. Yo pienso que el profesor debe trasladarse al tribunal. Y yo pienso que hace mejor trabajo incluso que los propios abogados de Jean Alain. Yo también lo creo así. ¿Usted cómo lo cree? Vamos a una pausa y volvemos, que estos muchachos no resisten. Yo no lo puedo creer. No resisten.